Amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de UJAT Agropecuario. En esta ocasión contamos con la presencia del doctor Julio Cámara Córdoba como nuestro invitado. Él es profesor, investigador de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en esta división académica de ciencias agropecuarias. Él tiene amplia experiencia en el tema de los suelos. Él es edafólogo de formación en su posgrado. Y bien, vamos a aprovechar esa amplia experiencia para que nos platique sobre qué es el suelo. ¿Qué es el suelo, este importante elemento de la naturaleza? Los procesos de formación del mismo y sobre todo cuál es el vínculo, cuál es el papel de los suelos en la seguridad alimentaria. Este es un tema que recientemente se ha tratado, entonces yo creo que es pertinente que abordemos este tema el día de hoy. Suelos y seguridad alimentaria. Acompáñenos, por favor. Muy bien, pues vamos a dar inicio a esta interesante charla con el doctor Julio Cámara Córdoba, a quien en este momento vamos a dar la bienvenida a este programa. Gracias, maestro Marín, muy agradecido por estar con usted. Gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación. Y bien, pues abriremos esta charla con un concepto muy importante, por favor, que nos ayudara a definir de una manera muy sencilla lo que es el suelo, una definición muy sencilla para nuestro auditorio de el suelo. Lo más sencillo siempre es lo más complicado. Yo les pido a mis estudiantes en la primera clase del curso de suelos que se imaginen y me hagan el favor de cerrar los ojos también ustedes, qué es el suelo, el piso y la tierra, porque son tres palabras que muchas veces confundimos. Hagan ese ejercicio en casa, cierren sus ojos y piensen en suelo, piso y tierra. Entonces, como ven, el piso de la sala, el piso donde andamos caminando en este bello paraje, ¿verdad?, se refiere a la superficie sobre la cual caminamos. Está la silla, está la mesa de su casa, ¿verdad? Ese es el piso y puede ser el piso en la panza de un avión volando a 10,000 metros sobre el nivel del mar, en un submarino a 100 metros bajo el nivel del mar, o aquí. Eso es el piso. Cuando hablamos de la tierra, generalmente viene a nuestra mente esa imagen de nuestro planeta tomada desde atrasito de la luna. Entonces vemos la media tierra en el espacio. Ese es nuestro planeta Tierra y lo escribimos siempre con T mayúscula. También tenemos la costumbre de decirle, yo tengo unas tierritas allá en el rancho. Y entonces esas tierritas se refieren a un terreno, a una parcela, a un predio, a un ranchito. Y le llamamos tierritas a las propiedades rurales que tenemos. Y también mamá nos dice cuando lleguemos, límpiate los zapatos antes de entrar, no me vayas a ensuciar el piso, chamaco. Y entonces nos golpeamos las botas, se queda la tierrita y nos metemos al piso de la sala, ¿verdad? Y entonces ya tenemos nuestro planeta Tierra, las tierras en el ejido y la tierra que traemos en los zapatos. El cuarto concepto de tierra es cuando aquí, esto que tenemos aquí, que la gente le llama, mira, ya se ensució las manos con tierra. Pues sí, esto es tierra, otra de las acepciones, pero técnicamente yo recomendaría que a esto le llamaran suelo. Esto es el suelo, este es un cuerpo natural, este es un cuerpo que ya vamos a ver, y gracias a el suelo y su importancia es que el maestro Marín me tiene aquí frente a ustedes, de lo cual yo estoy muy completo. Entonces, el suelo es el sustrato que granular
y en condiciones naturales como aquí es capaz de sostener el crecimiento y desarrollo de plantas vegetales en condiciones ambientales. Bien, doctor, después de habernos compartido esta definición sencilla realmente de lo que es el suelo, nos gustaría que nos platicara acerca de el origen de este cuerpo natural, el origen, el proceso de formación y los factores que intervienen en este proceso, doctor. El suelo no es algo que haya estado sobre la superficie terrestre toda la vida de la Tierra, que anda sobre 5.000, 6.000 millones de años. El suelo, vamos a ver, es también producto de la presencia de la acción conjunta del clima y las plantas sobre el material geológico. Entonces, si no hay plantas, no puede haber suelo. Entonces, el suelo tiene menos tiempo que la presencia de la vida en la tierra. Entonces, ¿cuándo surgió la primera planta capaz de hacer fotosíntesis? Son alrededor de 2.500 millones, miles de millones de años, y es cuando empieza la generación del suelo. El suelo tiene 4 procesos fundamentales de su origen: degradación física de la roca, degradación química de la roca, degradación biológica y finalmente la conformación del suelo. ¿Qué es la degradación química? En donde la roca, bajo el efecto del clima, la lluvia, la temperatura, el congelamiento, el deshielo, se va fracturando y se vuelve roca, se vuelve piedra, se vuelve gravita, se vuelve granitos de arena. Entonces, cuando la roca ya se fracturó por el intemperismo ambiental, ¿verdad? Calor, frío, humedecimiento, secado, tenemos entonces el material primigenio cuando mide menos de 2 milímetros. Y allí concluye el proceso de degradación física del suelo. ¿Cómo tenemos las plantas? Viene una semillita volando y cae allí, la planta germina y empieza a tomar nutrimentos del suelo para iniciar su proceso metabólico de crecimiento. Por el metabolismo de las plantas vamos a ver ahorita lo que está haciendo el intemperismo químico. Doctor, si nos permite, vamos a hacer una breve pausa, vamos a unos promocionales, acompáñenos por favor y vamos a volver a esta interesante charla. Adelante, por favor. Gracias por continuar con nosotros en UJAT Agropecuario. Hace un momento, antes del corte, nos estaba explicando el doctor Cámara acerca del proceso de formación y nos decía, doctor, nos platicaba sobre la degradación física. Posterior a esto, ¿qué sigue en la formación de un suelo? Bueno, pues como todo mundo sabe, si echamos una piedrotota grande en el agua, pues no pasa nada. Pero si echamos muchos granitos como el azúcar o la sal, entonces se empieza a disolver y se liberan sustancias y estas sustancias entran en equilibrio con el ambiente y al mismo tiempo empiezan a afectar la sal, los ácidos, empiezan a afectar a esas particulitas y empiezan a transformarse químicamente. Ya no nada más se degrada la piedra en trocitos más pequeños, sino se empieza a transformar en otras cosas por la solubilidad con el agua, ¿verdad? Y entonces ese proceso en donde la piedra pierde sus características y se va transformando en otras sustancias, es a lo que le llamamos el proceso de intemperización química. Esa semillita que llegó y empezó su proceso de germinación allí, empieza a soltar algunas sustancias propias de desecho metabólico, ¿verdad? Y son nuevas sustancias que están, dijéramos, reaccionando con la solución del suelo, con toda esta nueva gama de sustancias que está en el suelo y entonces es cuando empieza el intemperismo biológico, la degradación. Las plantitas echan cosas
y toman cosas. Y entonces dejan unas sustancias, desechos de sus procesos metabólicos, toman nutrimentos del suelo y empiezan a modificar todo. Y entonces eso hace que mediante el intemperismo biológico de las raíces, los exudados de las plantas, el suelo también vaya evolucionando, hasta que llegamos a esto que tenemos actualmente, en donde, aunque lo pongamos así, empieza la vida a funcionarse. ¿Por qué? Porque el conjunto de la degradación física, química y el intemperismo biológico hace que tengamos esta maravilla natural que es el suelo. Bien, doctor, este proceso de formación, ¿cuánto tiempo implica? ¿Cuánto se lleva la formación de un suelo? Pues en términos de la tierra, con mayúsculas, es relativamente rápido, ¿verdad? Son procesos que se llevan algunos cuantos cientos de miles de años. Nosotros en Tabasco somos afortunados porque en la sierra de Teapa, por ejemplo, en donde tenemos estos mogotes de roca calcárea, ¿verdad?, que tenemos esta vegetación selvática, tenemos 4.000 milímetros de precipitación de humedad al año y tenemos 26 grados centígrados de promedio, ¿verdad?, en donde eventualmente tenemos hasta los 40, 45. Entonces, esto hace que allí los procesos sean bastante rápidos y allí se nos forma 1 milímetro de suelos cada 100 años, 1 centímetro de suelos cada 1000 años. Somos privilegiados porque en otras regiones del mundo, por ejemplo, 1 milímetro toma 1 millón de años, como en las partes del norte de Europa, por la temperatura, por la exposición a los rayos solares. Entonces nosotros tenemos la formación de 1 centímetro de suelos cada 1000 años. Esto, doctor, nos da elementos ya al auditorio, a nuestros amigos del auditorio, nos da elementos para tener ya muy clara la importancia del cuidado de los suelos, de la conservación de nuestros suelos, porque es un recurso entonces no renovable, por lo que nos acaba de comentar el doctor Cámara. No es renovable en términos de una vida humana. Necesitamos 4 generaciones para tener 1 milímetro de suelos. Necesitamos 40 generaciones para tener 1 centímetro de suelos. Y un suelo mal manejado puede perder 10 centímetros con una sola de las lluvias que nos caen aquí. Entonces, perder 10 centímetros de suelos en una tarde de buena lluvia tabasqueña implica millones de años de formación de suelos, entonces no es renovable. El proceso de erosión es un proceso natural, geológico, que está en equilibrio con la formación del suelo. El problema está en que llega un bichito por allí que se llama Homo sapiens y entonces elimina la selva, planta sus cultivos y el proceso de la erosión geológica se acelera. Y podemos tener pérdidas catastróficas de 10, 15 centímetros en una tarde de una buena lluvia tropical. Doctor, había planteado el ejemplo que tenemos aquí cerca, la sierra donde está ubicado el municipio de Teapa, de Tacotalpa, y nos hablaba del privilegio que tenemos en el sentido de este, digamos, proceso rápido, relativamente rápido en cuanto a formación de suelos. Por su origen y proceso de formación, ¿qué tipo de suelos podemos encontrar en el estado de Tabasco, doctor? Bueno, pues vamos a tener, hay diversas formas de clasificar los suelos. Uno es por su estructura, cómo está. Entonces los suelos más sencillos, diríamos, los tenemos en Teapa, en donde tenemos 10, 15 centímetros de suelo y abajo la roca, ¿verdad? El horizonte A, como le llamamos nosotros, y la roca del suelo. Son los suelos más sencillos, pero también en la costa tenemos suelos sumamente sencillos. Desde la superficie del terreno hasta los 2 metros, arena, arena, arena en la playa. Entonces allí solamente vemos también pura arena. Son los 2 extremos de la sencillez de los suelos. En el intermedio tenemos 29 formas diferentes, casi 30 formas diferentes de suelos en el territorio de Tabasco, desde aquellos que van haciéndose un poquito más gruesos en la sierra o en los pies de montes, hasta los que tendríamos en los lomeríos
de Huimanguillo, de Jalapa Macuspana, de Balancán, ¿verdad? En donde son suelos de lomeríos. Tenemos un estrato negro, abajo tenemos un estrato amarillo, anaranjado, y muy abajo tenemos ya estratos de colores rojizos. Entonces, estos son los suelos que nosotros en Tabasco tenemos más intemperizados. Son los suelos más viejos por su proceso de formación. Entonces, entre estos dos tenemos los suelos vertisoles que tenemos en la Chontalpa, que tenemos en Jonuta, que tenemos un poco en Balancán Tenosique, que son suelos arcillosos, negros, oscuros, muy apropiados para la jícara, el arroz, ¿verdad? Entonces son suelos que tenemos que manejarlos con mucho cuidado, porque si están muy húmedos se nos atasca el tractor, si están muy secos no le entra el tractor, ¿verdad? También tenemos la gran maravilla de tener de los principales ríos de Tabasco, y tenemos en las orillas de los ríos los suelos más fértiles del mundo, que son los suelos aluviales. Doctor, vamos a ir a un breve corte, vamos a unos promocionales. Amigos, por favor, acompáñennos, pero regresamos para concluir esta interesante charla. Adelante, por favor. Pues bien, gracias por continuar con nosotros, amables amigos. Vamos a retomar esta charla interesante, definitivamente. Y ya el doctor Cámara nos hizo favor de darnos una explicación amplia en cuanto al concepto de suelo, qué es un suelo y cómo se da el proceso de formación de los suelos. Ahora bien, viene ya la parte medular de nuestra charla, doctor. Así que nos gustaría que nos explicara cuál es el papel de los suelos en la seguridad alimentaria. Muy bien, pues es una pregunta bonita, de mucho interés, máxime ahora con la nueva Agencia de Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, ¿verdad? Tenemos que recordar la definición de la FAO de seguridad alimentaria, que se basa en 4 dimensiones. Entonces, ¿cuál es la función del suelo en esas 4? Fundamentalmente interviene en la primera, que es la disponibilidad de alimentos, porque la disponibilidad de alimentos implica la producción de los alimentos. Entonces, al momento actual, nuestros avances tecnológicos nos hacen que solamente alrededor del 2% de los alimentos de todo el mundo se producen en sustratos que no son suelos. El 97% de los alimentos en el mundo se producen directamente en el suelo. Hidroponía, agricultura sin suelos, todo eso da 3% de todo. Una parte minúscula de la producción de alimentos. Insignificante. Sin embargo, el suelo nos provee, por ejemplo, los 5 cereales más importantes en los que descansa la alimentación: arroz, maíz, sorgo, cebada y trigo. Pero además, todo lo demás depende de los productos del suelo. Las pasturas para el ganado, ¿verdad? La soya, por ejemplo, para alimentos balanceados, para peces, para aves. Entonces, todo tiene su origen en el suelo. Y entonces, esa es la función del suelo en la dimensión de la producción de alimentos, ¿verdad? De la disponibilidad de alimentos en la seguridad alimentaria. Si no podemos producir alimentos, no tenemos seguridad alimentaria. Los estándares actuales dicen que debemos de ser capaces de producir el 75% de lo que consumimos. En maíz andamos muy, muy lejos, a pesar de ser la cuna del maíz, pero estamos en la búsqueda de ese 75% mínimo de seguridad alimentaria, ¿verdad? El segundo papel que tiene el suelo en las cuestiones de seguridad alimentaria tiene que ver con la función ingenieril del suelo como sustrato
para la infraestructura de caminos, para la infraestructura de puentes, para la infraestructura de bodegas, porque tenemos que asegurar la disponibilidad de los alimentos para cada población en todo momento. ¿Y eso cómo se consigue? Distribuyendo a través de carreteras, a través de puentes y teniendo almacenaje en las bodegas, en todo esto. Entonces, la función del suelo allí como sustrato ingenieril para la infraestructura carretera, para la infraestructura de comunicaciones, pero sobre todo para la infraestructura de almacenamiento y conservación de los alimentos, como bodegas simplemente, o como el sustrato para las instalaciones del procesamiento agroalimentario. Entonces, esa sería la siguiente función del suelo, ¿verdad? Que tiene que ver con la seguridad alimentaria. Mire, doctor, esto que nos acaba usted de ilustrar, pues es muy importante, porque la mayoría de las personas pues tenemos la idea de que el único vínculo del suelo pues tiene que ver con la parte de la producción, de garantizar la producción de los alimentos. Es una de las funciones más importantes del suelo desde el punto de vista de la vida. Sí, pero evidentemente no es la única, como bien nos acaba de comentar. Y bueno, para ello es muy importante, de acuerdo a todo lo que hemos charlado antes, pues no deja ninguna duda de la importancia del suelo, de este cuerpo natural, como usted lo definió, en el sostenimiento, digámoslo así, de la vida. Hay un planteamiento que se hace en relación con la conservación y el manejo adecuado de los suelos, y a esta se le plantea como gestión sostenible de los suelos. ¿Podría bosquejarnos un poco acerca de esta gestión sostenible? Pues marcas, términos, corrientes, ¿verdad?, filosóficas, pero eso es lo que nosotros, los agrónomos, formados ahora sí en el siglo pasado, ¿verdad?, aprendimos como manejo y conservación del suelo. El suelo, como todo en la vida, si está en equilibrio, si está saludable, va a permanecer cumpliendo sus funciones a lo largo del tiempo, que es lo que se llama la sostenibilidad, ¿verdad? Entonces, si nosotros enfermamos al suelo, lo erosionamos, lo contaminamos, entonces va a perder la capacidad de hacer su trabajo, que es producir vida. Claro. Pero eso tiene que ver con la función ambiental del suelo, con el papel del suelo dentro del ecosistema. Entonces, dentro de los agrosistemas humanos, el papel del suelo dentro de la economía de la humanidad. Entonces, son temas que no acabamos, pero lo que sí es claro es que como humanidad tenemos la responsabilidad de cuidar y la biodiversidad y la salud del suelo, las condiciones apropiadas para que realice ecológicamente sus funciones. Bien, pues gracias, doctor, por esta amplia explicación que nos ha dado. Definitivamente este tema del suelo da para muchísimo más, así que aprovechamos para comprometerle para un próximo programa. Con mucho gusto, maestro Marín. Muchas gracias, doctor. Es hora de despedirnos, así que muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en su programa UJAT Agropecuario. Hasta la próxima.